Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Como bien señalaban quienes me precedieron la palabra, en mi caso me toca hablar, por un lado, desde el lugar de integrante del sindicato que convoca este cuarto Congreso Educativo, que es ACMER, y por otro lado, desde mi lugar como docente de la Universidad Provincial, que es la que tiene el vínculo desde la perspectiva gremial más estrecho con el sindicato. Si bien, independientemente de eso, también soy afiliado del sindicato de ACDU y por ende de CONADU, pero en este caso particular me toca que mi intervención verse acerca de el papel que cumple ACMER como sindicato docente y, por otro lado, las particularidades o especificidades de la UADER, que es la universidad provincial que tenemos acá en Entre Ríos. Una cuestión muy importante que me parecía necesario destacar, se puede ver en la presentación de diapositiva, es esto de volver a darnos esos debates necesarios, y un poco tiene que ver con eso, que este panel forme parte del Congreso Educativo Provincial, la lucha por la defensa y consolidación de una universidad pública, gratuita, científica, democrática y popular, que si uno lo lee de esta manera y rápidamente parece ser una consigna trillada, parece ser algo que habitualmente colocaríamos en un pliego de reivindicaciones o que vamos a colocar en una pancarta, en una movilización, pero no podemos detenerlo solamente allí, sino que tenemos que llenar de contenido, tenemos que nutrir esos debates y esas luchas para que cada uno de estos conceptos tenga verdaderamente un acervo que pueda replicarse en la militancia y en el trabajo permanente que hacen docentes, investigadores en cada universidad, no solo aquí, sino también en el resto del país y, por qué no decirlo, también en Latinoamérica. Algo que me venía a mente tiene que ver un poco con lo que hace unos años me ocurría cuando dictando el curso de ingreso de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, en Concepción del Uruguay, donde me toca trabajar. En más de una oportunidad me pasaba que yo hacía la pregunta por el nombre del módulo que me tocaba tener a cargo, que era Universidad Pública de Derechos Humanos, y una pregunta recurrente que uno hacía todos los años y siempre se repetían las mismas respuestas, o casi siempre, era ¿qué entendemos por universidad pública? Y era casi automática la respuesta de la mayoría de los chicos y chicas que estaban ingresando a la carrera, gratuita. Había prácticamente una analogía entre el concepto de lo público y lo gratuito en el sistema universitario. Y eso tiene que ver un poco, como bien señalaba Carlos, con la riqueza que tiene la historia universitaria y la historia educativa en general de nuestro país, viendo que hay países vecinos, países de Latinoamérica, que no tienen universidades públicas que sean gratuitas, porque esto de asociar el concepto de lo público a lo gratuito en el sistema educativo no es algo que haya salido de un repollo, sino que es el resultado, es el producto de reivindicaciones que se tradujeron en luchas y que consiguieron conquistas propias de un movimiento estudiantil y docente organizado, despierto y activo. Entonces, gracias a esto y gracias a una sociedad que reclamó por el acceso democrático, equitativo y por la responsabilidad indelegable del Estado para garantizar la educación para todos y todas, como es el lema de este Congreso, gracias a todo eso, que no se logró en días, años o décadas, sino que es una historia de mucho tiempo a lo largo de la historia de nuestro país, es que nosotros podemos asociar el concepto de universidad pública con el concepto de universidad gratuita. Una universidad científica que esté actualizada en todos los campos del saber, porque las políticas de ciencia y tecnología están íntimamente vinculadas con las políticas educativas que se dan en nuestro país, porque tiene mucho que ver lo que se produce en materia de conocimiento con lo que luego se traslada al aula, que es donde se van a formar profesionales, trabajadores y trabajadoras en general, futuros docentes, que van a ser quienes permitan que giren esos engranajes que hacen funcionar al país y no, como muchas veces se piensa instalar a través de algunos discursos, que eso ocurre gracias a las definiciones que toman algunos pocos en unos despachos. Decimos que la universidad tiene que seguir siendo democrática y tenemos que pelear para que sea aún más democrática, y no podemos decir en la Universidad Argentina democrática sin decir cogobernada, que es una de las grandes consignas y luego conquistas de la reforma universitaria de 1918, y por supuesto, lo más importante, la universidad, como decía el compañero, tiene que ser popular. Popular en el sentido de que el pueblo tenga la posibilidad de acceder a esos estudios y que no sea solamente un sector privilegiado de la sociedad el que tenga acceso
a la educación universitaria, de grado y de posgrado, mientras la mayor parte de la población, que es la que con sus impuestos, con su trabajo cotidiano, sostiene la universidad, la ve pasar, la mira de afuera. En ese sentido, son consignas que debemos mantener presentes. Pero hablando de la reforma, ya que la traíamos a colación, me gustaría hacer una suerte de paralelismo con aquella expresión que solía sostener el comandante Fidel Castro al referirse a la Revolución Cubana, cuando le preguntaban por la revolución como hecho, como algo que había pasado, como algo que culminó el 1 de enero de 1959, y siempre el comandante aclaraba, no, la revolución empezó en la década del 50 y sigue, y va a seguir mientras haya ciudadanos y ciudadanas de Cuba que estén dispuestos a defender un modelo social de distribución de la riqueza diferente al del mundo occidental en su mayoría. Y con la reforma universitaria nosotros podemos decir algo bastante similar, porque junio de 1918, los acontecimientos que giran en torno a los episodios centrales de la reforma, son un punto de partida, pero bajo ningún aspecto podemos considerarlo algo consumado, porque no podemos pensar en la reforma universitaria sin pensar en 1949 y la gratuidad de los estudios universitarios. No podemos pensar en la reforma universitaria y no pensar en lo que se avanzó en muchos años y lo que se retrocedió fundamentalmente durante las dictaduras. Hoy se hablaba de la noche de los bastones largos. A mí me gusta decir que la fuga de cerebros en la Argentina, un concepto que todos conocemos muy bien, tiene una fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento de la fuga de cerebros es la noche de los bastones largos, porque es el momento donde montones de científicos y científicas de nuestro país empiezan a emigrar, en algunos casos por motivos laborales y en otros casos por motivos directamente políticos porque eran perseguidos, y ahí empieza esa diáspora de científicos, investigadores y investigadoras de todo el país que empiezan a radicarse en el exterior, que por suerte en algunos momentos de la historia eso se empieza a revertir y tenemos que tratar de garantizar que la repatriación de científicos sea un hecho que se mantenga en el tiempo y que el día de mañana no sea necesaria porque ningún científico que se forme en el país tenga la necesidad de ir a trabajar al exterior, o mucho menos, por supuesto, se vaya al exterior porque es perseguido por sus ideas. En tal sentido, acerca de la reforma, decimos que un siglo después, 101 años después, decíamos que el año pasado conmemoramos los 100 años de la reforma de 1918, un siglo después, esta universidad, la Universidad Pública Argentina, está hackeada, amenazada por los mismos intereses que en 1918, por los mismos intereses sectarios, clericales, a favor de minorías privilegiadas, donde el pueblo a la universidad la tenía que ver como algo totalmente ajeno. Por eso es importante seguir apostando, y consideramos que es necesario seguir apostando, por la universidad a la que entendemos, ratificamos y promovemos como un hecho social, como un hecho educativo, como un hecho científico, pero también como un hecho político. Hay una frase que muchos de nosotros hemos escuchado montones de veces, en el seno familiar, en algún taxi, como se decía hoy, en el almacén, en cualquier ámbito o esfera social con la que nos relacionamos con las personas. La universidad está muy politizada. A la universidad no se tiene que ir a hacer política, se va a estudiar. ¿Qué es eso de los centros de estudiantes? Y sinceramente, compañeros y compañeras, nosotros debemos, como militantes, como docentes que estamos comprometidos con el futuro de las generaciones que vienen y las actuales, tenemos que convalidar esas afirmaciones, pero lo tenemos que hacer con orgullo, no lo tenemos que considerar bajo ningún aspecto una crítica, sino que tenemos que interpelar esos argumentos y decir que efectivamente la universidad es un hecho político, la educación es un hecho político, y está perfecto que a la universidad se vaya a hacer política y que en los claustros universitarios, en los pasillos, en los centros de estudiantes, en los consejos directivos, en las aulas de la universidad, se discuta política. Porque a lo largo de la historia de nuestro país, de las aulas universitarias han salido quienes integran las clases dirigenciales de los partidos políticos que han gobernado a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces nos vamos a preguntar, ¿queremos que quienes conduzcan los destinos de este barco vengan de una universidad pública, democrática, popular, empapada de ese sentido colectivo, de ese sentido global que nosotros le damos al pensamiento social? ¿O queremos que quienes gobiernan vengan de la universidad privada, de la universidad católica, de la universidad que con la fachada de fundaciones, de asociaciones civiles, sabemos que en el fondo responde a los intereses
de grandes corporaciones, a los intereses de grandes empresas. Hoy algunas universidades privadas del país, muchas de ellas radicadas en Capital Federal, que tienen, porque la ley así lo determina y lo obliga, como responsable legal una fundación o una asociación civil, sabemos que en realidad son fachadas que enmascaran los intereses de grandes corporaciones, de sectores de poder que están detrás de esas instituciones universitarias. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dar el debate. Queremos debate político, queremos formación política en las universidades, porque la educación es un hecho político y porque la universidad está formando a esos profesionales que van a ser los responsables de transformar la vida de millones de argentinos. Y en ese sentido, hoy Patricia muy elocuentemente señalaba la participación que tienen los medios de comunicación a la construcción de discursos, de agenda acerca de muchos tópicos que hacen a los problemas universitarios, y revisando hace unos días atrás noticias que tienen que ver con el devenir de la universidad pública en los últimos años, me encontraba con una publicación de un diario, el gran diario argentino de tirada nacional, el más difundido de todo el país, que decía en uno de sus titulares, me voy a tomar el atrevimiento de citar una intervención del compañero que está a mi lado en una movilización nacional, en la Marcha Federal Educativa que tuvimos hace un par de años. El compañero había dicho, y yo creo que acertadamente, y comparto en un todo, que no queremos que a este gobierno le vaya bien, y automáticamente, a la siguiente mañana, aparecían titulares en los diarios que decían, siguen existiendo, por supuesto, están los archivos, ¿quién es Carlos De Feo? El gremialista que no quiere que le vaya bien al gobierno. Entonces, bueno, ahí obviamente había toda una ingeniería comunicacional puesta al servicio de, como ya sabemos, activar en la población el desprecio por lo público, un profundo desprecio por lo público, pero también una estigmatización de la militancia social, de la militancia sindical, de la militancia política, contraria a los intereses del sector gobernante. Y en ese sentido, a mí me gustaría agregar a esa pregunta que se hace el medio, sí, efectivamente queremos que le vaya mal, pero no es que queremos que le vaya mal, como bien lo aclaró el compañero en esa intervención, aunque fuera recortada al momento de ser recuperada por el medio, queremos que le vaya mal porque sabemos cuál es el proyecto político que tienen en mente y con el cual llegan al poder quienes nos están gobernando, porque conocemos cuál es el proyecto político que tienen con respecto a la educación pública, con respecto al sistema universitario y con respecto a la ciencia y la tecnología, porque como decíamos recién, sabemos que tienen un profundo y manifiesto desprecio por lo público, porque como señalaba hoy en su intervención en el panel Eduardo Rinesi, tienen un alto componente de individualismo que es totalmente contrario a lo que nosotros declamamos para las organizaciones políticas y sindicales y para la universidad. Como decía Eduardo, en Inglaterra no existía, cuando se implanta el neoliberalismo, la sociedad inglesa. Existía John, Wendy, Henry, existía Patricia, Federico, Carlos, cualquiera de ustedes, porque esa es la lógica del neoliberalismo desde el punto de vista simbólico, instalar una concepción de sociedad para la cual importa más el sálvese quien pueda que la organización colectiva, que importa más defender o preservar privilegios que ampliar derechos. Y en ese sentido, cuando nosotros estamos frente a un proyecto político que gobierna el país y que está profundamente enraizado en el neoliberalismo y que además tiene un proyecto vinculado con el ajuste económico, con el ajuste educativo, con el achique de inversión en educación y en ciencia y tecnología, por supuesto que queremos que le vaya mal. ¿Pero por qué? Porque queremos que le vaya bien a la escuela pública, porque queremos que los gurises y las gurisas vayan desde el jardín hasta el nivel superior con la panza llena a la escuela y que no tenga que tener 2 trabajos para poder estudiar, porque queremos que tengan becas, queremos que puedan estudiar con material accesible y todo eso tiene que ver con nuestro proyecto político y que no es un proyecto político electoral o partidario, sino que es un proyecto político con un horizonte de sociedad por el que estamos luchando. Porque nosotros no queremos un proyecto de país excluyente, queremos un proyecto de país donde todos y todas los argentinos que tengan intención de estudiar una carrera universitaria puedan hacerlo. Y si no logran hacerlo, como hoy señalaba bien Eduardo, si no pueden hacerlo, no es porque no les da la cabeza, como sugiriera
cierta gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sino que cuando muchos y muchos argentinos no llegan a los estudios universitarios o llegan pero tienen que abandonar, lo hacen porque sus condiciones materiales, porque sus medios de subsistencia no son los mismos que tiene toda la población. Entonces la universidad también tiene que estar preocupada por revertir eso. Y pasando al caso particular de la UADER, en este auditorio entendemos que hay compañeros y compañeras tanto de la UADER como de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El caso de la UADER es una experiencia que no es nueva, pero sí es original en algunos aspectos. No es nueva porque no es para nada la primera universidad provincial del país. De hecho, muchas universidades históricas que tiene nuestro país y que son nacionales, tal es el caso, aquí enfrente nada más de la Universidad Nacional del Litoral, fueron creadas como universidades provinciales. Era la Universidad Provincial de Santa Fe y otras tantas. Muchas fueron creadas como universidades provinciales y luego se nacionalizaron. Hoy en día existen otras universidades provinciales. No nos ha podido acompañar el compañero Oscar Rival, que es secretario gremial de UPC, quien iba a brindarnos precisiones sobre las características particulares que tiene la Universidad Provincial de Córdoba, donde el sindicato docente provincial tiene un arraigo muy fuerte y están dando una lucha muy importante, en este caso por el reconocimiento de los docentes transferidos, como existió acá en la UADER en sus inicios. Y en ese sentido la UADER no es la primera, no es nueva, pero sí tiene una particularidad que es bastante interesante y que se distingue sí del resto de las universidades provinciales y que en ese sentido nosotros podemos destacar. Tiene que ver con la territorialidad. Nosotros decimos que de un origen incierto a la concreción de un ámbito de formación, producción y cooperación consolidada, la UADER está en toda la provincia. Muchas de las universidades nacionales y otras universidades provinciales que tiene nuestro país están insertas o en los grandes centros urbanos o en ciudades medianas, pero con una fuerte inserción educativa, como es en el caso de Entre Ríos, la ciudad de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, o en grandes aglomerados, como es el caso de las universidades del conurbano, pero siempre vinculadas con el desarrollo poblacional, con la densidad poblacional. La UADER tiene la particularidad de una inserción territorial que llega a ciudades, a localidades con 15.000 habitantes. Hoy hay estudiantes que viven en la localidad de Diamante, en Santa Elena, en Federación, en Basavilbaso, ciudades de la provincia de Entre Ríos, pueblos que en algunos casos no alcanzan los 10.000 habitantes, tienen sedes o extensiones áulicas de carreras de nuestra universidad, y eso es algo que tenemos que destacar, porque no solo tiene que ver un poco con el arraigo de cada uno de estos estudiantes en su propio pueblo, sino también la posibilidad de acercar esta territorialidad de la universidad a todo el vasto territorio de la provincia, tratándose particularmente de una provincia con altas tasas de ruralidad. Hoy nosotros decíamos qué casual que en el mismo horario que estábamos inaugurando un congreso educativo y debatiendo sobre escuela pública para todos y todas como derecho social, en el mismo horario dirigentes enrorados en la mesa de enlace, la Federación Agraria, la Sociedad Rural, estaban movilizándose a tribunales de la provincia, acá mismo en Paraná, a pocas cuadras del Parque Verduc, para reclamar en contra de un fallo del Superior Tribunal de Justicia que prohibía la fumigación con agrotóxicos en el radio de las escuelas rurales. Y eso también tiene que ver con las discusiones que nosotros damos, porque ahora no son solamente las escuelas rurales, ahora también nosotros estamos pensando en llevar la universidad a las comunidades rurales o a los pequeños pueblos de nuestra provincia, y eso sí es una nota, es un sello distintivo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos que no precisamente en todo el país se puede observar. También una cuestión que tenemos que plantear y es necesario como desafío pendiente pasa por la discusión por salario y condiciones laborales. Decimos que la paritaria propia es un desafío pendiente. Quienes son docentes o han pasado o transitado por la UADER en este auditorio sabrán que la pauta salarial, a diferencia de lo que ocurre con los compañeros de CONADU, la pauta salarial, en el caso de la Universidad Provincial, se define en simultáneo con la del resto del sistema educativo provincial, es decir, en la misma discusión paritaria que se establece la recomposición salarial para docentes de nivel inicial, primario, secundario y superior del Consejo General de Educación, también se establece la pauta salarial para docentes de la Universidad Provincial. Y además de esto, debemos agregar que la discusión paritaria, la mesa paritaria, se da con representantes del sindicato docente,
del sindicato ACMER, que tiene, por supuesto, inserción en la universidad, pero del otro lado de la paritaria está el Consejo General de Educación, del que no depende la UADER, porque la universidad provincial no está dentro de la órbita del Consejo General de Educación. Entonces, la patronal directa en términos jurídicos de nuestro trabajo docente no está representada en la discusión salarial, y de qué manera nosotros vamos a discutir, como necesitamos discutir, porque es un desafío pendiente y por eso decimos la cuestión de los cargos, necesitamos discutir cómo se plantea la conformación, la ampliación y universalización de los cargos y su pauta salarial cuando el Consejo General de Educación no tiene cargos con dedicaciones docentes como tiene la universidad, donde hoy en la universidad todavía conviven cargos docentes con horas cátedra, que es un desafío y una lucha todavía que tenemos que sostener. Es una lucha pendiente, es una pregunta que dejamos abierta porque tenemos que avanzar en esas reivindicaciones. Acerca, como decían los compañeros, con la vinculación con otros niveles del sistema educativo, por supuesto, nosotros creemos que la universidad no puede estar desprovista de un análisis reflexivo, crítico y contenedor de los problemas que pasan en el nivel secundario, de lo que pasa en el nivel primario, en el nivel inicial, porque la universidad, si bien no es un nivel obligatorio del sistema educativo, sí es un nivel en el que, en las últimas décadas especialmente, cada vez más y más personas han culminado su trayectoria educativa. Entonces, en la medida en que la universidad es el punto cúlmine de una trayectoria educativa que se inicia a los pocos años de edad, no puede estar desprovista de un análisis que tenga en cuenta estos problemas. El papel del sindicato, mencionábamos recién, nuestro sindicato docente ACMER a nivel provincial, que tiene una fuerte representación dentro del colectivo docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, no casualmente porque así lo establece, de hecho, la personería gremial del sindicato, por eso es que hay tanta presencia, pero también, y en el marco de la CTA que compartimos, nosotros tenemos un fuerte vínculo y diálogo permanente con los compañeros y compañeras de ACDU en términos locales y de CONADU a nivel nacional, porque las luchas y las reivindicaciones y las conquistas que nosotros planteamos históricamente están atravesadas por una misma lógica, que es la educación pública, la educación de excelencia y la educación para todos y todas los argentinos. Hay una frase que ha circulado en las últimas semanas y tiene mucho de cierto, que remarca que si yo veo algo que es un derecho y es para pocos, entonces no es un derecho, es un privilegio, porque un derecho lo es en la medida en que está al alcance de toda la población. Y si no está al alcance de toda la población, ahí lo que hay es un Estado ausente que no está garantizando el cumplimiento de ese derecho. Vemos lo que pasa en Brasil con el recorte de presupuesto en las carreras de filosofía y sociología y las humanidades en general, con la intervención del gobierno violando parte de la autonomía universitaria, que ya en Brasil, antes de este decreto de Bolsonaro, ya no era del mismo tenor que la que tenemos en la Argentina, pero aún así hay un avance muy inescrupuloso. Entonces tenemos que propiciar un agrupamiento de todos los sectores que luchamos por una educación pública de excelencia científica, comprometida y popular, y por sobre todo democrática y plural, para que todas estas reivindicaciones se puedan amalgamar en luchas unificadas de docentes, de universidades nacionales, de docentes de todos los niveles del sistema educativo, de jurisdicciones nacional, provincial, municipal, porque la lucha es de todos y todas y si no la encaramos colectivamente, entonces estamos perdidos. Decimos que la universidad es parte de esta sociedad, como bien señalaba el compañero, la universidad es parte de la solución, pero para que la universidad sea parte de la solución, nosotros tenemos que estar comprometidos con los desafíos que tiene esa universidad, llevarla adelante, encararlo con claridad y con seriedad y por sobre todas las cosas no bajar los brazos, porque el día de mañana vamos a tener generaciones y generaciones de argentinos y argentinas que nos van a reclamar qué fue lo que hicimos y qué fue lo que no llegamos a hacer para defender sus derechos. En ese sentido, vamos por más universidad pública, por una universidad pública que verdaderamente tenga el financiamiento que necesita las instituciones universitarias en la Argentina y en Entre Ríos para poder brindar una formación de excelencia, para que llegue a todo el mundo y para que en esta mesa el día de mañana, cuando renovemos un congreso y volvamos a hablar de las universidades, destaquemos lo bueno que es mirar el neoliberalismo del pasado y lo bueno que es pensar en una universidad más inclusiva de ese tiempo presente al que aspiramos ser el día de mañana. Gracias, compañeros y compañeras. En el
en el marco, digamos, de la exposición que hacía Federico sobre la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Yo soy graduado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de alguna manera es un orgullo, digamos, haber formado parte de dicha universidad, haber peleado por dicha universidad, digamos, siendo parte del centro de estudiantes y habiendo militado durante muchísimos años de mi carrera dentro de esa universidad y haciéndola parte, digamos. A nosotros nos gustaba decir que la UADER estaba todo por hacerse y eso era lo lindo, digamos, que tenía. Cuando, Fede, vos en algún momento planteaste, te puedo tutear, ¿no? Cuando vos en algún momento planteabas esto de cuestiones que se plantean en un horizonte, digamos, a mí se me viene a la cabeza preguntar cómo hacer, digamos, para mejorar esas condiciones físicas de la universidad, si se continúa con este proceso provincial o si se piensa como una meta, o si se puede pensar en una meta, la posibilidad de la nacionalización de la universidad, no en las condiciones en las que hubo hace unos años atrás, donde la nacionalización suponía, digamos, el recorte de carreras y demás, sino en avanzar en la nacionalización como obviamente no en este contexto neoliberal del que estamos viviendo, digamos, pero si está en la cabeza o si se está pensando o si vos tenés alguna idea sobre ese famoso proyecto que quedó trunco hace unos años, si quedó dando vuelta a esta idea de poder avanzar en ese proceso de nacionalización que mejore de alguna manera las condiciones físicas que tiene la universidad. Porque si bien la UADER es una universidad, y ya después te dejo, digamos, si bien la UADER es una universidad que tiene una amplia extensión territorial, también, digamos, hay algunas cuestiones que son reales y es que tiene una seria deficiencia edilicia, digamos, y eso complica, digamos, la cuestión de cursado. Entonces, si la nacionalización supondría una mejora, un paso hacia adelante en ese sentido. Sí, bueno, un poco, casi te diría que la respuesta a la parte final la adelantaste en la pregunta cuando dijiste en este contexto. Claramente, en este contexto, hoy nacionalización significaría pensar en una universidad sin fondos, porque está claro que para el gobierno nacional no es una prioridad el sistema universitario, ni lo va a ser, pero en perspectiva histórica, el compañero hacía referencia al momento en que se da la normalización de la UADER, que es el año 2012, y en ese momento se producen numerosos debates en torno a la posibilidad de una nacionalización, y en caso particular de la postura que nosotros tuvimos como sindicato fue, no quiero decir salomónica, pero sí intermedia respecto de las dos vertientes que se manejaban en ese momento. Básicamente, para resumir, había una postura que era de defensa de la provincialidad, del carácter provincial de la universidad, que a mi juicio tenía un carácter más de un federalismo romántico que de una cuestión objetiva de como institución universitaria. Era la UADER es provincial porque es nuestra y no avanzaba más allá de por qué la UADER tenía que ser provincial, a sabiendas de que lo que representa en términos presupuestarios la UADER para el Estado entrerriano es realmente un componente clave para analizar, y una postura contraria, que era la del proyecto de nacionalización de ese entonces, que se discutió y afortunadamente se descartó, que implicaba la desaparición progresiva de la UADER, la creación de una nueva universidad que absorbería parte de lo que era la UADER en ese entonces, la UADER actual, y el resto de la universidad que no hubiese sido absorbida quedaría a la deriva. Algunos aspectos volverían al Consejo General de Educación, otros quedarían aislados, y por supuesto nosotros no estábamos en absoluto de acuerdo con eso. Como sindicato, ¿qué planteábamos? Planteábamos un par de cuestiones puntuales. Por un lado, que cualquier proyecto de nacionalización, si se tiene que dar, nosotros no decimos ni sí ni no a la nacionalización. Decimos, depende, nacionalización en qué condiciones y definida o discutida por quiénes. Y en ese definida o discutida por quiénes somos taxativos.
quienes tienen que resolver un proyecto de nacionalización de la universidad son los propios actores de la comunidad universitaria, porque por eso la universidad es autónoma, por eso tiene ciudadanía universitaria, donde hay estudiantes, donde hay docentes, donde hay graduados y graduadas, personal administrativo que tiene su representación en los consejos directivos y en el Consejo Superior, y esa voz tiene que ser oída. Nosotros siempre sostuvimos que el verdadero proyecto político y económico que tiene que regir a la universidad es el que discutan y resuelvan sus propios integrantes, es decir, la propia comunidad universitaria. Y en cuanto a los desafíos, bueno, uno de los fundamentales que hoy yo lo señalaba tiene que ver con esto de que las condiciones laborales, y no digo condiciones laborales en cuanto a mejores o peores, sino que son diferentes porque el régimen de cargos y dedicaciones que tiene la universidad no es similar al régimen de horas que tienen los niveles preuniversitarios. Nosotros siempre señalamos que es una necesidad en la que tenemos que avanzar la posibilidad de dar una discusión, hasta tanto se resuelva el otro tema, dar una discusión por la paritaria propia entre el colectivo docente de la universidad, representado a través de nuestro sindicato docente provincial, y las propias autoridades de la universidad o lo que corresponda de acuerdo con las definiciones presupuestarias del Poder Ejecutivo, porque si lo pensamos en términos de relación patronal-empleado, las universidades tienen una característica casi sui generis que no se ve en muchos lugares en el país. Es el único lugar, uno de los pocos lugares, hace un tiempo atrás hablábamos en una conferencia con una compañera también de CONADU, es uno de los pocos lugares donde los empleados eligen democráticamente y por voto a sus jefes, porque el jefe, el empleador, institucionalmente hablando de la universidad, quien ocupa el lugar de empleador, termina siendo, si bien es el Estado Nacional, pero el que responde de manera directa es el rector o la rectora de la universidad. Entonces esa particularidad también merece un análisis distinto, que no es lo mismo que pasa con el Consejo General de Educación para la provincia de Entre Ríos, donde el colectivo docente tiene representación en el órgano colegiado, pero no es patronal. En ese sentido es un motivo de debate y de análisis que por supuesto no tiene respuesta, sino que deja abierta la posibilidad de que nos demos estas discusiones. Pero con respecto a la pregunta puntual, insisto, si se tiene que nacionalizar o no la UADER, en este contexto seguro que no, porque el proyecto político de país que tiene la casta gobernante no está pensando en eso. En otra situación económica y política, si la universidad se tiene que nacionalizar o no, será algo que lo van, y lo vamos, me incluyo, a discutir quienes integramos la comunidad universitaria y tenemos ciudadanía universitaria para hacerlo. Por eso tenemos posibilidad de opinar y de decidir y resolver.